Bueno, seguro que alguna vez ha pasado. Esa sensación, un poco extraña, ¿verdad? Esa incomodidad al recibir algo, incluso cuando es un regalo hecho con la mejor intención. Hoy vamos a explorar un concepto fascinante de la cábala que le pone nombre a eso, el pan de la vergüenza. Y créanme, entender esto puede que cambie por completo la forma en que vemos nuestras relaciones, cómo damos y, sobre todo, cómo recibimos. Vamos a meternos de lleno en esa sensación. Porque, ¿a que sí? Porque algo tan bueno como un acto de generosidad a veces nos pesa, nos hace sentir como si fuera una carga. Pues resulta que esa incomodidad no es ninguna casualidad, es como un eco, una pista de algo mucho más grande, un principio fundamental sobre el equilibrio del universo y cuál es nuestro sitio en todo este tinglado. Y para entenderlo de verdad, estas enseñanzas nos proponen algo increíble, un viaje al mismísimo origen de todo, a una especie de historia cósmica que, bueno, intenta definir la naturaleza de la propia existencia. Casi nada. Vale, imaginemos esto por un momento. En el principio de los principios, según la Cábala, solo existían, digamos, dos realidades. Por un lado, una fuerza de dar puro, de compartir infinito, a la que llaman la luz. Y por otro, la vasija, creada con un único propósito, recibir toda esa energía. Era un estado de armonía total, un circuito perfecto donde se daba y se recibía sin parar. Pero claro, en un momento dado, algo fundamental cambió. La vasija, que estaba completamente llena de luz, tuvo un deseo nuevo, una especie de revelación. Ya no solo quería recibir, ahora quería ser como la luz. Quería ser capaz de dar, de ganarse por sí misma esa plenitud. Y en ese instante, en ese momento decisivo, se apartó y dijo algo así como: «No, ya no quiero que me des la luz, yo me la voy a ganar». Y ese acto provocó una especie de contracción cósmica, un Big Bang espiritual que lo cambió absolutamente todo. Esa decisión, en esencia, fue lo que creó una barrera, una cortina metafórica que nos separa, aquí en nuestro mundo físico, de esa fuente infinita de energía. Y aquí viene lo interesante, porque desde esta perspectiva, todo el propósito de nuestra vida, nuestro trabajo diario, no es otro que ir quitando esa cortina, poquito a poco, para volver a conectar con ese flujo original. Vale, todo esto suena muy cósmico, ¿verdad? Un drama a escala universal. La pregunta es, ¿y esto a nosotros qué? ¿Cómo se come en el día a día? Pues se manifiesta a través de ese concepto del que hablábamos al principio, el pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza es básicamente esa fricción que sentimos por dentro, esa incomodidad que aparece cuando recibimos algo que sentimos que no nos hemos ganado. Es una plenitud que, paradójicamente, se siente hueca, vacía. Y la razón, según esta enseñanza, es que nuestra alma, en el fondo, recuerda ese deseo original de la vasija y de forma instintiva lo rechaza. Y esto lo vemos todos los días en cosas súper modernas. A ver, pensemos en la típica resaca. ¿Qué es en el fondo? Pues es el cuerpo rechazando una energía que no se ha ganado, que es artificial. O esa sensación de vacío después de una victoria que ha sido demasiado fácil, ¿no? O cuando alguien nos hace un regalo tan grande que nos sentimos en deuda, como controlados. Incluso el vacío que se queda después de pasarse media hora haciendo scroll sin rumbo en el móvil, todos son ejemplos de lo mismo. Recibir sin haber creado antes un espacio, un mérito para ello. Pero ojo, que esto no va solo de recibir, ¿eh? La cosa se pone más interesante cuando le damos la vuelta a la tortilla. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, cómo nuestra forma de dar, a menudo, es la que crea y perpetúa este mismo desequilibrio. La analogía es perfecta, es sencillísima, pero lo dice todo. Es que no se puede verter, qué sé yo, 350 mililitros de líquido en una taza que solo tiene capacidad para 250. Es imposible no liarla. Y da igual lo buenas que sean las intenciones. Si intentas dar más de lo que alguien puede recibir, o peor, algo que ni siquiera necesita, el resultado no es ayuda, no es generosidad. El resultado es caos, un verdadero desastre. Fijaos en esta historia, que es el ejemplo perfecto. Tenemos a un chico que ve a una señora mayor en la parada del autobús cargada con bolsas pesadas. Y claro, él, con toda su buena fe, asume que la pobre necesita ayuda para cruzar la calle. Así que, ni corto ni perezoso, le coge las bolsas, la ayuda a cruzar, ¿y cuál es el resultado? Que la señora pierde el autobús que estaba esperando. Él actuó desde su propia idea de lo que era ayudar, no desde la necesidad real de la mujer. Y en vez de crear una conexión, lo que ha provocado es un cortocircuito total. Caos. Esto nos lleva a una definición muy interesante de lo que es el caos. El caos no es simplemente desorden o mala suerte. No. Desde esta visión, el caos es la consecuencia directa, la consecuencia inevitable de un flujo de energía incorrecto, de un desequilibrio total entre el que da y el que recibe. Vale, llegamos al meollo de la cuestión. Ya hemos visto el problema, el desequilibrio, el caos. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? ¿Qué podemos hacer para restaurar ese equilibrio y crear un flujo de energía que sea sano, que construya en lugar de destruir?
Pues la clave, según estas enseñanzas, está en una imagen muy potente, la de una bombilla. A ver, para que una bombilla dé luz, no basta con tener el polo positivo, el que da la energía, y el polo negativo, el que la recibe. Si se tocaran directamente, habría un cortocircuito. Hace falta un tercer elemento, uno que es indispensable, el filamento, la resistencia. Pues bien, en nuestra vida, esa resistencia es la pausa. Es una restricción consciente antes de actuar. Y esto, que suena un poco abstracto, se traduce en 3 pasos súper prácticos. El primero, preguntar. O sea, antes de lanzarse a ayudar, hacer esa pausa y preguntarse, ¿esta persona realmente quiere o necesita esto? ¿Tiene, como decíamos, una vasija preparada para recibirlo? Segundo, consultar al creador, que básicamente significa quitar nuestro ego de en medio. El objetivo no es quedar de salvador, sino pedir ser un canal limpio y claro para que fluya lo que de verdad se necesita. Y tercero, evaluar. Prestar atención. ¿Cómo está siendo recibida nuestra ayuda? ¿Estamos creando conexión o estamos forzando la situación, como el chico del autobús? Es que este punto es absolutamente fundamental. La meta final es convertirse en un canal, no ser la fuente. Se trata de eliminar nuestra propia agenda, nuestro ego, de la ecuación. Es el cambio de mentalidad radical de pensar yo te voy a ayudar a pensar voy a permitir que la energía fluya a través de mí para el bien de esta persona. Es muy diferente. Y claro, cuando se empieza a dominar este equilibrio, cuando de verdad se aprende a dar y recibir de esta manera, se abre una puerta. La puerta a un estado de flujo, de conexión constante. Es lo que en la Cábala se describe como vivir por encima de la cortina, más allá de esa separación inicial. Y aquí la diferencia es como la noche y el día. Se puede vivir de dos maneras. Se puede ser como un pantano, donde todo se estanca, donde nos aferramos a las cosas y se genera resentimiento, ansiedad, una sensación constante de que no hay suficiente para todos, de escasez. O se puede ser como un río, donde todo fluye, donde se deja ir, y eso genera certeza, abundancia y un flujo constante de vida. Si lo pensamos bien, la ansiedad en el fondo no es más que eso, aferrarse con uñas y dientes a un resultado concreto, porque se parte de la idea de que los recursos son limitados, de la escasez del pantano. La certeza es todo lo contrario, es la calma que viene de soltar ese control, de confiar en que hay un flujo infinito y de que lo que es para uno, de verdad, es inagotable y llegará. Hay una frase que lo resume todo de una forma brutal. Puedes tener razón o puedes estar con la luz. Es una elección constante. Nuestro ego siempre va a querer tener la razón en las discusiones del día a día, en las pequeñas batallas. Pero soltar esa necesidad de ganar es precisamente la llave para salir de esa mentalidad de escasez y conectar de verdad con ese flujo del que hablamos. Y con esto llegamos a la reflexión final, la pregunta que queda en el aire. En la propia vida, ¿dónde se está intentando forzar la situación? ¿En qué áreas estamos intentando verter esos 350 mililitros en la taza de 250? ¿Dónde exactamente se podría aplicar esa pausa, dar un paso atrás, retirar el ego y simplemente empezar a fluir, actuar como un canal y permitir que las cosas sean como tienen que ser? Ahí lo dejo.